En la vasta red de mercados globales, las sombras del conflicto entre Israel e Irán apenas comienzan a dibujar sus contornos sobre el delicado lienzo de la economía mundial. Las primeras luces del día no trajeron calma a la bolsa de Tokio, que vio caídas significativas en sus primeros movimientos. La apertura en Europa también se tiñó de rojo, aunque con un tono algo más moderado que lo presenciado en Asia. La noticia del ataque israelí sobre objetivos iraníes en Isfahán no solo resonó en los titulares, sino también en los algoritmos de las casas de bolsa, que se precipitaron en un frenesí de ventas de acciones y compras de activos considerados seguros, como el petróleo, el yen y los bonos. Yutara Miura, analista senior de Mizuho Securities, reveló que esta dramática respuesta se debió a un algoritmo predeterminado que, ante ciertas noticias, activa protocolos de autoprotección financiera. La inmediatez de la reacción fue palpable. El Nikkei japonés se desplomó hasta un 3,4% en las primeras horas, para luego cerrar con una caída de 2,7%. Empresas tecnológicas y productoras de microprocesadores, como Tokyo Electron y Lasertec, experimentaron descensos de hasta un 7%, mientras que el precio del petróleo se elevó hasta superar los $90 por barril, rompiendo barreras psicológicas y financieras. Mientras tanto, en Europa, las bolsas abrieron el día con cautela, reflejando una suerte de respiro en el pánico inicial. Aunque el ambiente seguía tenso, las pérdidas se mantenían alrededor del 1%. El IBEX español, por su parte, mostraba una inquietud más pronunciada, con descensos que alcanzaban el 1,4%, afectando principalmente al sector bancario y turístico, con empresas como Sabadell, Unicaja, BBV, IAG y Meliá Hotels viendo sus valores disminuir en más de 2%. En otras grandes ciudades financieras europeas, como Frankfurt y París, la situación era similar. Los mercados de Londres y Milán también enfrentaban caídas que rondaban el 1%. Sin embargo, mientras el petróleo comenzaba a estabilizarse por debajo de los $90, el oro seguía su ascenso, superando durante la madrugada los $2.400 por onza, marcando un posible nuevo máximo histórico. Este tenso escenario financiero encuentra un telón de fondo en un año crucialmente electoral para Estados Unidos. Con la mira puesta en las elecciones de noviembre, parece claro que el presidente Joe Biden desea mantener el flujo de petróleo iraní hacia mercados globales tan abundante como sea posible, con el fin de controlar los precios de la gasolina en casa, que ya han subido un 17% en lo que va del año. Con el verano acercándose y el incremento en el consumo de gasolina, Estados Unidos ha decidido no aplicar sanciones que afecten directamente a la exportación de petróleo de Irán, a pesar de las medidas recientemente anunciadas contra otros sectores en respuesta al ataque iraní. La economía global, por lo tanto, sigue en un delicado equilibrio, con los inversores sopesando cada información y cada rumor. El conflicto entre Israel e Irán, aunque lejos de intensificarse según la percepción del mercado, ya ha dejado sentir su impacto en las finanzas mundiales, trazando una línea que nadie desea cruzar, pero que todos observan con cautelosa anticipación. Los efectos del conflicto también se perciben en el comportamiento de los inversores, quienes buscan refugio en valores seguros. Las monedas como el dólar, el franco suizo y el yen, junto con el oro, han visto aumentos en su valor, una clara señal de que el miedo aún reina en los corazones de los operadores financieros. Este tipo de movimientos no son meramente reacciones momentáneas, reflejan una estrategia más amplia de protección ante la incertidumbre geopolítica. En medio de este contexto, la naturaleza del conflicto entre Israel e Irán adquiere una dimensión estratégica y económica. Los ataques y las tensiones no solo repercuten en las mesas de operaciones y en las decisiones de los inversores institucionales, sino también en la vida cotidiana de los ciudadanos comunes, quienes enfrentan el aumento de los precios en los combustibles y, consecuentemente, en los bienes de consumo general. Mientras los gobiernos involucrados en el conflicto y los aliados observan y recalibran sus estrategias, el mundo financiero no se detiene. Las consecuencias de un aumento sostenido en el precio del petróleo pueden ser devastadoras para economías que ya están lidiando con la inflación y la recuperación de los estragos causados por la pandemia. En particular, países dependientes de la importación de energía
podrían ver cómo sus balances económicos se deterioran rápidamente si los precios del crudo siguen en ascenso. Además, el ámbito corporativo también siente el impacto. Empresas con grandes operaciones en las regiones afectadas o aquellas cuyas cadenas de suministro cruzan las zonas de tensión deben ahora navegar un panorama lleno de riesgos aumentados. La necesidad de reevaluar riesgos, considerar planes de contingencia y, en algunos casos, rediseñar completamente estrategias de logística y producción se convierte en una prioridad para garantizar la continuidad del negocio. En el otro extremo del espectro, las economías emergentes observan con cautela, conscientes de que cualquier alteración en los flujos de comercio global o un aumento en los costos del petróleo podría frustrar sus esfuerzos de recuperación y crecimiento. La vulnerabilidad de estos países a las fluctuaciones externas es un recordatorio de la interconexión de los mercados modernos y de cómo eventos geopolíticos aparentemente distantes pueden tener efectos dominó en todo el planeta. Sin embargo, la reacción de los mercados también muestra signos de madurez y adaptación. A diferencia de décadas pasadas, donde un conflicto de esta naturaleza podría haber causado pánico inmediato y prolongado, la respuesta actual, aunque aguda, sugiere que los mercados pueden estar mejor equipados para manejar incertidumbres geopolíticas, gracias a la diversificación de las carteras y a los mecanismos de protección más sofisticados que ahora están en lugar. A medida que la situación entre Israel e Irán continúa evolucionando, los analistas y los inversores mantienen la mirada fija no solo en las noticias inmediatas, sino también en las implicaciones a largo plazo. En este mundo interconectado, la resiliencia y la capacidad de adaptación son, más que nunca, las claves para navegar los turbulentos mares de la economía global. A pesar de la confianza del mercado en que el conflicto no se intensificará, la precaución sigue siendo la palabra de orden en las salas de operaciones de todo el mundo.